Listo, muchachos. Entonces, en la clase pasada, nosotros, pues ya hicimos, en la semana pasada hicimos unas conceptualizaciones importantes. Definimos qué eran finanzas, definimos qué elementos o qué principios íbamos a tomar de la economía y de la contabilidad, que van a ser como de las dos grandes áreas de las que nos vamos como a pegar, si se quiere. Listo. También definimos qué es diagnóstico financiero y hablamos de cada una de las etapas del diagnóstico financiero. Hablamos del análisis estratégico, no solamente como desde lo interno, sino también de lo externo, el análisis contable, el financiero y el prospectivo, que todas estas 4 etapas hacen parte del diagnóstico financiero integral. ¿Listo? Y dijimos que quiénes eran los usuarios del diagnóstico financiero. No solamente son los que toman las decisiones en el negocio, es decir, no solamente es para gerentes o junta directiva o los dueños, sino también para otros agentes externos, acreedores financieros, agentes de mercado, proveedores y el Estado. Y finalmente llegamos a este gráfico que nos va a acompañar el resto del semestre, donde dijimos pues cuáles eran las etapas que íbamos como a seguir dentro del diagnóstico financiero. Entonces la primera es la recopilación. En esta nos vamos a detener un momentico durante esta semana. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar del concepto de empresa, cómo se clasifican las empresas, cuáles son las actividades que realizan dentro de ellas y vamos a empezar con el repaso de estados financieros. O sea que estaríamos como entre la etapa cualitativa y la cuantitativa. ¿Listo? Para arrancar ya como con los elementos del diagnóstico financiero como tal. Entonces esta gráfica nos va a perseguir cada vez que empecemos a hacer algo. Entonces le hacemos un zoom y decimos, venga, nos vamos a ubicar en tal o cual parte. Antes de pasar como al segundo elemento, les voy a hablar del proyecto de aula, que estaba en stand-by. Yo no lo había mencionado mucho, esperando como a los ajustes. Les había dicho que vamos a hacer estas etapas para una empresa completa. ¿Listo? Voy a abrir el proyecto. Y le vamos a ir haciendo como hoy les voy a hablar de lo que vamos a ir empezando a hacer. Muy bien, entonces el proyecto de aula va a tener como propósito desarrollar un trabajo práctico en el que se apliquen todos los conceptos estudiados en diagnóstico financiero para una empresa manufacturera o comercializadora. Acá no trabajamos empresa de servicios. ¿Listo? En este ejercicio la idea es que al final podamos dar como un dictamen de la salud financiera de la empresa. Recordemos que acá no se trata de buscarle como la comba al palo y decir que la empresa va súper bien, sino que tengamos elementos críticos para poder decir en qué va fallando, qué debería mejorar o qué ha hecho mal en el pasado que puede ser la causa del desempeño actual del negocio. ¿Listo? Dentro de los objetivos específicos tenemos bueno, muchachos, aquí quiero hacerles hincapié en algo y es, en esta materia es fundamental que ustedes asuman un criterio, es decir, que tengan la capacidad de dictaminar la salud financiera del negocio. No, es que yo no sé, a mí me da como esos tipos, yo diría, como cuando el médico le dice, yo creo que te va a morir, pero no, mentira, Dios está contigo, te va a salir de esta, nada. O sea, acá es que ustedes tengan la capacidad de decir, este negocio es muy lento en la operación, tiene un manejo ineficiente del capital de trabajo, pero que así tan contundente, pues sí, listo, así de contundente. Y la idea que pues que hagan ese dictamen con base en varios elementos que yo les he mencionado en la clase pasada y pues acá ya está como la guía. Entonces, los objetivos del proyecto es dar a conocer de una manera clara y precisa
los aspectos relevantes de los hallazgos en el diagnóstico financiero de la compañía. El análisis cuantitativo. Se deberán considerar las variables del entorno económico que afectan el sector en el que se desarrolla la empresa y que tienen un impacto sobre sus resultados financieros, además de considerar la actividad y entorno competitivo de la empresa. Y este es el análisis cualitativo. Otorgar recomendaciones según los resultados encontrados, proponer estrategias de mantenimiento de los aspectos relevantes positivos y para mejorar de los aspectos negativos encontrados. Pues acá voy a hacer como un paréntesis, ya por acá les aparece, en la conceptualización les dejé el archivo en Word que estamos trabajando, acá sí aparece. Acá voy a hacer como un... Recordemos que en la clase pasada nosotros estábamos hablando de las etapas del diagnóstico financiero. Este archivo va a ser como mi tablero. La ventaja de este, a diferencia de lo que hacíamos antes, es que no se va a borrar. Yo lo voy a seguir construyendo y lo vamos a seguir alimentando. Entonces, muchachos, digamos que acá lo que nosotros vamos a hacer está pegado aquí, en el análisis estratégico. En la clase anterior yo les hablé de este análisis y les dije que era un insumo súper importante para nosotros poder entender el diagnóstico de la firma. Y les dije que esos entornos, tanto el entorno competitivo como el macroentorno, van a tener como una relación entre sí todos esos factores. Entonces la idea es que de esta primera parte, que es la que le voy a hacer como un zoom, porque donde lo vamos a desarrollar el resto de la semana, podamos entender como qué factores están afectando mi negocio, tanto desde lo político, económico, social, cultural, demográfico, tecnológico, ambiental y legal, y cómo es el entorno competitivo de esta empresa en la que yo estoy, pues que yo voy a querer analizar. ¿Listo? Yo lo voy a hacer en esta semana a partir de ejemplos varios, pero la idea, si es que cuando ya tengamos la empresa asignada, empecemos la búsqueda sobre eso. Entonces, cuando yo les digo, venga, en el proyecto de aula, aquí les dice, consideren el entorno económico, acá pues es como ese macro entorno general, y el entorno competitivo son las relaciones entre competidores, clientes y los proveedores. El trabajo se va a desarrollar en equipos de máximo 4 integrantes. Para el trabajo se les va a asignar una empresa industrial o comercializadora, nacional o extranjera. Usualmente yo les asigno compañías que coticen en bolsa porque tienen información pública más fácil de poder obtener. Para comprender la naturaleza del negocio, los estudiantes deberán consultar en fuentes de información financiera como Bloomberg, y ahí vamos a ir, publicaciones financieras especializadas y el vínculo de relaciones con el inversionista. Yo voy a hacer otro paréntesis y me voy a meter, por ejemplo, a Nutresa. No, más bien este, Grupo Otras. Esta compañía es la que yo voy a analizar, es una compañía mexicana, ¿listo? Las compañías tienen dos tipos de páginas web. Una es como la página comercial, ¿cierto? Que sería algo como esto, ¿cierto? Es como la página donde le dicen a uno como qué productos venden, ese tipo de cosas. Pero hay otras páginas que son las páginas corporativas. Es la página donde me hablan ya no solamente del portafolio para la venta, sino pues no tiene como ese objetivo comercial, sino que me están hablando es de cómo es el negocio. Entonces, les voy a mostrar otra página y ya ustedes me dirán de cuál de las dos estamos hablando. Miren esta. Algún día va a cargar. Ay, qué pecado. No está con loco. Listo.
¿Esta qué marca, esta qué página es? ¿Una página corporativa o una página comercial? Comercial. ¿Esta me sirve para el trabajo? Listo. Esta. Esta es la página corporativa. ¿Cómo hacemos para identificarlas? Listo. Noten que esta primera, pues es más como del producto, las bondades, ¿cierto? Mientras que en esta me empiezan a hablar, por ejemplo, de quiénes son los líderes, hay como datos más relevantes de la empresa como empresa. Obviamente me van a mostrar a alguien haciendo ejercicio, obviamente me van a mostrar los logos, eso sí, pero me trae información que la otra no. O sea, aquí yo no voy a encontrar en cómo está el precio de la acción, no me van a decir cuáles son los segmentos del negocio, nada, esta sí. Pero además tiene otro aspecto clave. La página corporativa a veces no son tan fáciles como de encontrar. Tiene un ítem que se llama relación con el inversionista, que está acá. ¿Listo? Vamos a ver si nos aparece como el enlace. Ah, pero nos contactan, no. Esperen que este es más arriba. Acá, inversionistas. Entonces acá está el precio de la acción y me deben aparecer varios elementos. Por ejemplo, aquí hay uno que a mí me gusta mucho, que ustedes lo tengan a la mano, y es el reporte anual. En este momento ya debe estar listo el reporte de 2022. Y acá está en PDF. Estos reportes usualmente, dependiendo del negocio, pueden estar pues, en inglés, porque es para todos los inversionistas. Y este tipo de informes hay que saber leerlos, ¿cierto? A mí me parecen como claves por varias cosas. Porque le empiezan a uno a decir qué hicieron en el año anterior, como qué estrategias ejecutaron, les empiezan a decir qué retos o riesgos tienen que enfrentar. En la clase pasada yo se los mencionaba muy rápido, pero en este me parece como importante ya que nos ubiquemos en él. Por ejemplo, este es el grupo ERDES, que es el que yo voy a trabajarles. También tiene la marca corporativa, tiene relación con el inversionista. Tienen información financiera que complementa la que podemos llegar a tener con acá están las ventas, vamos a ver, acá yo decía. Y acá está el de 2022. Listo. Entonces, por ejemplo, acá nos están dando información comercial. Cuando me dan información comercial, me tienen que decir cómo fueron las ventas, de qué productos, quiénes son los principales clientes, los productos que van a ofrecer, líneas de productos, listo. Entonces noten que acá uno empieza a evidenciar diferentes negocios. Chips y snacks, por acá están las salsas o las conservas, listo. Entonces acá pues está muy maluco porque están en HTML, pero cuando uno lo puede bajar en PDF, pues lo puede llevar a consulta. Le dicen a uno en qué países tiene participación y usualmente son informes muy dinámicos, pues muy gráficos, más bien que dinámicos, muy gráficos, ¿cierto? Pues muestran información como en este.
Vamos a ver, sí, vamos a ver. Entonces acá les empiezan a decir, pues como gráficos, promedio de edad. Miren muchachos, alguna vez, en esto yo quiero hacerles como una apreciación por lo que nos pasó. Alguna vez un grupo de estudiantes se presentó a una convocatoria de un concurso que se llama ay Dios, se me acaba de olvidar. Es un concurso donde les entregan una compañía y ustedes tienen que valorarla. Es una cosa súper buena. Y ellos tienen que presentar la valoración. La valoración es un dato. La empresa vale, no sé, 3 veces su utilidad, lo que sea. En ese informe, ellos tienen que presentar parte del tema cualitativo. Y ellos tienen una exposición y alguna persona llegó y les dijo que ellos estaban exponiendo, por ejemplo, cuántas mujeres tenían en junta directiva, el tema de discapacitados, su estrategia ESG, o todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, gobierno corporativo y medio ambiente, los elementos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Y alguien les dijo que eso era bobado, que al grano. No están al grano, muchachos. Hoy en día, si la compañía tiene estrategias de sostenibilidad, eso tiene un impacto en el valor del negocio. ¿Sí? Podrá tener un impacto en sus resultados financieros en el corto, mediano y largo plazo. Sí, listo. Hoy en día, los inversionistas que están por fuera, que están buscando opciones de inversión, pueden ver con buenos ojos a una compañía que tenga inversiones en temas de energías verdes, sostenibilidad y demás. Sí, de hecho, si tienen criterios ESG, están dispuestos a invertir. Sí, dentro del portafolio uno debería tener inversiones en empresas con criterios ESG. Entonces, en ese momento alguien le decía, no, al grano, ellos estaban exponiendo a los competidores, o sea, aparte de eso que les acabo de dar de mujeres, no sé qué, hablaron de competidores, y esa persona los pone y les dijo, miren, no les va a dar el tiempo al grano. Y yo alcé la mano y les dije, no puede ser tan al grano, porque ese es todo el adorno, entiéndase bien, adorno, eso es todo lo que justifica el valor de una empresa. Es como si yo les dijera, miren, este cuaderno, vale tanta plata. Ustedes me van a decir, sí, porque vale tanto. Ah, bueno, porque es liviano, porque tiene no sé cuántas materias, porque se puede quitar las hojas y volverlas a poner, porque la pasta es dura, porque si llueve no se me moja. Yo le tengo que mostrar a alguien porque esto vale más. Lo mismo ocurre con ese tipo de informes. Cuando uno se lo muestra, no solamente van al grano a publicar estados financieros, sino que le empiezan a contar como todo el contexto, cuáles han sido los principales elementos que la compañía ha tenido en cuenta. Entonces acá, yo que les sugiero, por ejemplo, busquen un capítulo de riesgos. Vamos a ver si se están rápido. Listo. Sí, los. Hay un capítulito que solo es de riesgos. Entonces, por ejemplo, acá empiezan a mostrarles, pues hay que leerlo con detalle, ¿no es cierto? Pero no solamente les van a hablar como de los resultados, sino también potenciales riesgos. Y eso en el trabajo, ¿dónde va? Listo. En el trabajo, acá están las instrucciones generales, pero ustedes tienen como objetivo determinar a partir de los indicadores financieros la salud del negocio. A ver, muchachos. Si yo les estoy diciendo, soy una empresa de alimentos y en el mundo hay un ataque frontal a la empresa de alimentos, el desempeño de la compañía se tiene que ver afectado. Sí, cuando a mí me dicen, venga, es que en la salsa de tomate flujo hay un sello que dice, ojo alto en, ¿eso puede frenar las ventas? Sí, y entonces las ventas no van a ser las mismas. Sí, y el etiquetado tiene un costo. Sí, o sea que se me incrementaron los costos. Sí, pues, pero tiene un impacto. Sí. ¿Y eso en dónde está? Fíjense ustedes. Cuando ustedes empiecen a analizar, ahí van a ver varios factores. Hay un factor legal que obliga a las compañías de alimentos procesados a ponerle la etiqueta donde diga pues peligro, ojo, que eso está muy alto en. Listo, primer punto. Hay un tema social que nos dejó la pandemia y es, yo no sé, ustedes están muy jovencitos,
pero a edades como la mía, ya el médico me habla de un elemento que en mi vida me habían hablado, de inflamación. Entonces uno pensaba que estaba gordo, pero no, aparte de gordo, me puse inflamado. Aparte. Y es una cosa muy crítica que viene a explicar por qué mucha gente en la pandemia se moría, y uno los veía hasta atléticos y se morían muy rápidamente. Y eso no aparece sino post-pandemia. O sea, cosas como, yo no sé si ustedes están muy chiquitos para entender esto, pero a mí ya me está pasando. Voy donde el médico y me dice, tenemos que explicar que el intestino es un serio freno. Pues sí, porque es que el intestino es muy importante, tiene una conexión con el cerebro y que no sé qué, tiene que mantenerlo limpio. La mayor parte de las enfermedades que nos dan incluso las autoinmunes provienen del intestino. Si hay que revisarte si el intestino es permeado o no, tu nivel de estrés. O sea, ya me estresó de solo escucharlo. Y cosas como, están muy chiquitos, pero por ejemplo, a esta edad, yo ya no puedo comer tanto pan como me gustaría. Listo, porque el pan es considerado un alimento ultraprocesado y lo de menos es que me suba de peso. Lo demás es que me inflama. Entonces, cosas como yo me pongo el anillo y cuando como pan, el anillo ya no, pues la argolla de mate ya no me sirve. Y eso yo no lo pillaba. O sea, a esas edades de ustedes no decía, ve, como que el calor me infló. Es que este fenómeno del niño me tiene, ya no me entra el anillo. Y no. O, miren, cosas como estas. El chicharrón. Bueno, ya no eres tú, soy yo. Ya el chicharrón no lo puedo comer. Listo. Y ahora apenas somos conscientes de eso. Entonces, bueno, a estas edades. Entonces, socialmente, aquí hay unos elementos que afectan negativamente el desempeño de la empresa, de la industria de alimentos. ¿Sí? Yo les voy a poner el ejemplo de mi casa. En mi casa pasamos de ser super teens bimbo, allá no se ve bimbo. O sea, en mi casa ya no hay bimbo, ya no se ve nada de alimentos procesados. O por ejemplo, ¿han escuchado el caldo no? El caldo más bye, pues a mí ya me lo quitaron, ¿sí después? Es que es la edad. Entonces, fíjate que socialmente uno empieza a decir, ay, yo no sabía que eso me hacía daño. Y entonces, pero socialmente sí empiezan a tener por la edad, o sea, hay un tema cultural, una cantidad de elementos que empiezan a afectar la industria de alimentos. Si ustedes leen noticias, la semana pasada, eso es una cosa que yo no entendí. La semana pasada hubo una noticia donde decía que el consumo de leche de vaca había disminuido drásticamente en Colombia. Miren, muchachos, es que todo es para mí, pero esa es mi apreciación. O por lo menos yo fui más consciente después de la pandemia. Resulta que con el tema de la pandemia, todos teníamos miedo de tener gripa. No, pues o por lo menos yo era súper COVID. O sea, si ustedes veían a alguien en la pandemia con 2 tapabocas, guantes y un uniforme casi como de astronauta, esa era yo. Listo, ya, súper identificado. Y entonces, de hecho, pregunten. Yo acá llegué, cuando estamos presencial, yo venía con 2 tapabocas. Bueno, ¿qué vamos? Y entonces, estando en mi casa, yo empecé a tener muchas rinitis, pero no acaba miedo, o sea, gripas, y yo le decía a mi esposo, pucha, ¿será que me contamine? Hasta que el médico me dijo, no, se debe ser muy fácil, no puedes tomar leche. No. Y efectivamente. Sí. Porque hay una rinitis que es alérgica. Entonces la mía no era por el polvo, era por pero necesito ponerlo a mi hija, es súper rinítica, es asmática. Y si la niña, cuando tiene la crisis de asma, durante 2 semanas enteras, nada de vino con leche, chocolate con leche, nada de leche, nada, y me bajan los niveles de porque el asma es una inflamación, pero ya que el ácida y deja de estornudar, y ella pues despeja tremendamente. Y miren, les voy a contar el otro elemento. Ya les he contado que yo tengo una hija de 5 años. Miren el impacto de los sellos. Mi hija es amante de la salsa de tomate, pero la salsa de tomate tiene el sticker que dice que tiene alto en sodio o pues bueno, en estos días fuimos a mercar y me dijo, mami, la salsa de tomate
Cuando fui la cogió me dijo, ay, mira, mami, es mala, ya no podemos comer de eso. ¿Sí ves, mami? Es mala. Y yo le decía, ¿vos cómo sabes de eso? Pues porque mira el sello, mami. Ese sello dice que es malo para la salud, ya no la podemos comprar. Pues tiene 5. Al final, pues uno le dice, mira, si la puedes usar, pero en poquitas cantidades. Porque entonces ya se le abuelo y me dijo, o sea, que ya no puedo comer salsita de tomate, mamá. No, sí puedes, pero pues es un poquito y no puedes comer todos los días. Listo, eso está, miren, las generaciones actuales, mi hija, los hijos de ustedes, crecerán bajo el sello que ustedes y yo, pues no sabíamos. No sabíamos ni qué era el sodio, no menos. Listo. Entonces, eso está ahí. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener por acá? Ay, no me siento. Listo. Entonces, cuando les hablamos de fuentes de información, ya saben, son las páginas oficiales, las corporativas. Y acá pues también les digo eso. Todos los estados financieros se deberán expresar en millones de la divisa correspondiente al país de la casa matriz. Entonces, por ejemplo, yo que voy a trabajar en el Grupo Erdes es mexicano. ¿En qué bajo los estados financieros? En pesos mexicanos. ¿Listo? Muy bien. Y acá ya les digo que se van a extraer párrafos de forma aleatoria para mirar que no haya copia del trabajo, pues que no haya plagio. Muy bien. Vamos a bajar estados financieros del 2018 a 2022. Recuerden que en la clase de la semana pasada les dije que el diagnóstico financiero era para compararse. Yo me puedo comparar con mi competidor o con mi pasado. Para esta materia vamos a compararla con el pasado de la firma para identificar posibles tendencias. Entonces, las ventas van en picada o las ventas van creciendo, cómo se comportan los costos y demás. Los estados financieros se van a descargar anualmente, no trimestrales ni mensuales. No se pueden alterar los estados financieros. Profe, es que yo no entendí eso y le puse 1.000 millones. Pues no. A ver, muchachos, yo voy a hacer un fila, pero el personal de ustedes tienen que maquillarla, pues no es decir la fea. Entonces lo que tienen que hacer es descargar la información. La empresa es muy mala, pues nada, dicen, es una empresa que no crece en ventas, pues lo analizan. Listo. Muy bien. Acá pues ya se los había mencionado. Les voy a hablar como de lo que tenemos que ir entregando entonces. El contenido del trabajo es como un informe ejecutivo que debe contener los siguientes elementos. El primero es abstract, palabras claves y en inglés las keywords. En la primera página se va a presentar un resumen del trabajo. Eso tiene que ser media página. En el resumen del trabajo, ¿qué tiene que haber? El objeto de estudio. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Diagnosticar la salud financiera de la empresa tal en los periodos 2018 y comprender la evolución de los indicadores financieros entre 2018 a 2022. ¿Listo? ¿Cuál es la metodología utilizada? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es el diagnóstico financiero. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través del análisis vertical, horizontal, cálculo de indicadores financieros y el análisis de inductores de valor. Miren que es incluida la vaina. Principales resultados. Entonces, es decir, por ejemplo, que se evidencia que para el sector de alimentos, el tema de etiquetados frontales, la necesidad de las personas por tener una vida más saludable y comer productos menos procesados, están amenazando fuertemente el desempeño de los negocios. También se tiene que tener en cuenta que la crisis, no sé, con la guerra en Ucrania, ha afectado el costo de las materias primas. Noten que ahí son como hallazgos que son como ese contexto importante y que va a permitirle al lector entender qué se va a encontrar en el trabajo. Entonces no hay que ir. Con eso se puede evidenciar una disminución en las ventas de la compañía y un aumento en los costos. Acá estoy inventando, listo, porque no tengo, pues no les sumo de los cálculos. Y la conclusión principal. Este resumen tiene que ser con máximo 150 palabras. Lo presentan en español y lo traducen en inglés. Listo. Esto pues máximo entre los dos elementos, el de español y el inglés, una página. Descripción de la empresa y entorno competitivo, que eso es lo que ya podríamos empezar a trabajar. Entonces,
Se va a realizar un análisis cualitativo de la empresa, realizando una descripción de su actividad, los mercados donde opera y las líneas de negocio principales. Sugerencia: apoyarse en las presentaciones corporativas, información de analistas y, de ser posible, de la función de Bloomberg DES. La función DES, no se preocupen, eso lo vamos a ver cuando vayamos a Bloomberg, es la función de descripción del valor, donde uno le da ahí, pues él te dice como que hace el negocio, qué mercados atiende y demás. En la descripción de la empresa y del entorno son máximo 2 páginas. En esas páginas, ¿qué debe aparecer? Definición de la actividad económica de la empresa, clientes y proveedores, líneas de productos, mercados que atienden, empresas competidoras, riesgos y oportunidades del sector. Muchachos, en la semana pasada hablamos de la evaluación y acordamos que íbamos a tener entregas parciales del proyecto de agua. La primera entrega es esto. ¿Listo? Esa primera entrega por aquí. La hacemos a final de este mes, el 23, pues de este mes no, del que sigue, el 23 de septiembre. Ay, no, perdón, el 1 de septiembre. ¿Listo? Muy bien. Noten que ahí es todo lo que hemos venido conversando. Aquí hay varios puntos que me parece importante que tengamos claro. Por ejemplo, cuando yo les diga, díganme quiénes son los proveedores. Yo no espero que ustedes me digan, los proveedores son 3M, y me hagan la lista de empresas. Lo que yo espero que ustedes me digan es cuáles son las industrias que proveen. Mira que hay diferencias con proyectos. En proyectos sí es la lista, Avina, Chinchi. Pero aquí en esta materia, no me importa eso. Me importa es entender a quién le compra, a quién le va a comprar insumos la empresa. Entonces, por ejemplo, Herdes, que ya saben que es una empresa pues de salsas y cosas así como todas picantes. Listo. Entonces, por ejemplo, ellos tienen estos empaques pues como las latas, las botellas. Y se acuerdan que la semana pasada hablamos de la empresa de botellas. Les hablé de 2 en general. Les hablé de Crown Holdings y de Silgan Holdings. Bueno, estas empresas son 2 muy grandes que le van a ofrecer esos insumos a este tipo de compañías. Estas empresas también dependen de la industria de alimentos, pues como de productos agrícolas. ¿Listo? ¿Cuántos voy a inventar? Si yo soy Herdes y vendo guacamole procesado, asumiendo que tenga algo de aguacate, ese guacamole. ¿Listo? Asumiendo, ¿cuántos aguacates o cuántos proveedores de aguacates necesito? Muchos. ¿Hay una sola empresa que se dedica en el mundo a vender aguacates? No. Esas empresas son fragmentadas. La relación entre, llamémoslo aguacatero, entre el aguacatero y la empresa del test, ¿quién la domina? ¿El del aguacate o la empresa grande? No. La empresa grande. Porque es que el aguacatero no me va a vender todo lo que yo necesito. Van a hacer yo lo que voy a hacer es comprarle a todos los aguacateros de algo, un poquito que me puedan vender. ¿Quién tiene la relación de poder? La tiene la compañía. Sí. Sí. No. Listo. Muy bien. Segundo punto del trabajo. El segundo punto es el análisis mediante indicadores financieros. Se va a hacer análisis vertical y horizontal, máximo una página. Vamos a ver por acá. Indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. La idea, muchachos, no es que en el trabajo interpreten indicadores. Por ejemplo, la eficiencia de activos me da 1,5. Es 2 puntos. Por cada peso que la empresa invierte en activos, vende 1,5. Venga, pues yo les voy a explicar cómo se interpreta, pero un diagnóstico financiero no pone la interpretación. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a poner? Los indicadores tienen que conversar entre todos. Entonces, acá yo lo que les pongo es, no se interpreta el indicador, sino que se debe hacer un análisis integral de cada uno de los aspectos. A ver, muchachos, por ejemplo,
podemos encontrar que la compañía es ineficiente en activos corrientes. Es decir, por cada peso que invierte en activos corrientes genera menos ventas. Me voy para el indicador de rotación y veo que es muy lenta para vender. ¿Eso lo podría haber explicado? Sí. Listo. Yo tengo los inventarios ahí parados, pero no los estoy vendiendo. Eso puede ser un indicador de ineficiencia. Entonces noten que no es analizar indicador por indicador, sino la integralidad de los indicadores. ¿Listo? Los indicadores se deben calcular en un archivo en Excel. Aquí hago hincapié en algo. El orden del archivo en Excel cuenta. Porque es que a veces entregan unas cosas que son un nido de ratones. Entonces uno no sabe, no tiene un indicador, no tiene el otro, nada. Yo acá les voy a presentar no una plantilla, pues porque de eso no se trata, la podrían usar si quieren, pero no quiero que lo visualicen como una plantilla, sino como mi archivo de trabajo. Entonces yo les voy a hacer para el grupo del test un archivo de trabajo en Excel donde voy a encontrar los indicadores, hago grafiquitas, pues para que ustedes se den una idea de lo que yo espero que ustedes me entreguen. No tiene que ser exactamente esa, pero que sea organizado. ¿Listo? Se sugiere que todos los análisis se soporten en cifras mediante tablas o gráficos. ¿Listo? Y debe tener en cuenta algo, y es los inductores de valor toman información de los indicadores. Por favor, no los calculen dos veces. Con que lo calculen una vez, ya saben que eso les da insumo en los demás. Todo lo que tiene que ver con los indicadores financieros debe tener una extensión máxima de 3 páginas. Y luego tenemos los inductores de valor. En los inductores de valor vamos a calcular el EBITDA, vamos a hacer una indicador de trabajo, el árbol de rentabilidad y el análisis del EVA. Eso va a tener una extensión de 3 páginas. En este no me voy a detener, pues porque ya eso lo llegamos a en su momento. Y al final van a presentar las conclusiones. En esta parte, muchachos, se pueden gastar 2 páginas. ¿Y cuál es la idea? Las conclusiones deben estar orientadas al diagnóstico financiero donde se plantea claramente la decisión del analista bancario y de un futuro inversionista y sus recomendaciones de acuerdo a lo que se encontraron. Se deben presentar recomendaciones para la empresa. Estas pueden ser propositivas, es decir, orientadas a identificar estrategias que la compañía debería realizar para mejorar su situación o recomendaciones para mejorar puntos financieros importantes. Por ejemplo, yo no sé, estoy inventando, la compañía debería, pues, tiene muchas ventas en Atlanta y ahí no tiene punto de venta, pues todos virtuales. Entonces, mirar si se sugiere tener por allá una bodega para anticipar pedidos o cosas de esas. Todas las conclusiones deben tener evidencia en el trabajo. Aquellas que no aparentan en el mismo se consideran inapropiadas y restan en la valoración final del ejercicio. Este trabajo, por experiencia, se presta mucho para, es que yo quería decir tal cosa. Muchachos, como yo no soy clarividente, no tengo todavía ese poder, entonces, no, es que yo quería decir eso, y usted me califico lo que yo escribí. Pues yo califico lo que yo escribo. Listo. No me mentiras, es que nada. Entonces, léanlo muy bien, que lo que ustedes me quieran decir efectivamente sea lo que esté plasmado en el trabajo. Para este momento del semestre, ustedes ya deben saber hacer referencias o citas. Eso también va a estar considerado en la evaluación del trabajo. Muchachos, yo no espero que ustedes saquen recomendaciones todas de su cabecita. Es posible que, por ejemplo, leyeron el informe del inversionista y se dieron cuenta que las compañías están buscando nuevos ingredientes para evitar el sellado frontal, pues para que el producto sea más saludable. Entonces ustedes lo pueden poner y lo referencian o encontrar un documento de un analista externo que dé algunas estrategias. Lo pueden mencionar en el trabajo, eso sí, con la debida citación. Y les voy a entregar, pues, como un instructivo que se llama instrucciones, presentación, citas y referencias. Yo, muchachos, acá les hice un cambio. En el trabajo que ustedes usualmente han presentado, les han permitido hacer entregas con normas APA. Para esta materia lo vamos a hacer con normas IEEE. ¿Listo? Si alguno de ustedes, eso ya se los tuve que haber explicado por allá en el semestre 1,
en las materias del semestre 1 y las del 2. Pero, es que a mí eso, pues yo no se lo entendí al profesor, nunca me lo han exigido tanto. Por favor, me dicen, pero no me vayan a decir en la semana de entrega del informe. Me dicen con tiempo y lo que hacemos es que eso se los explico acá en la clase para que ustedes puedan saber, lo pueden hacer directamente en Word y lo van referenciando sin problema y es automático. ¿Listo? ¿Cuál letra? ¿Por qué? Pues, no, yo hablo de norma IEEE es para las referencias. Sí. Yo acá les digo que es Arial, letra 11. Las IEEE, yo no sé. A lo que me refiero es a esto. Sí. Acá está este documento. Listo. En el documento les explicamos cómo se hacen las citas de libros, ponencias, no sé qué. Entonces, cómo se hace la cita, que es con número, y cómo se hacen las referencias. ¿Listo? Muchachos, esto manual es un camello de marca mayor. O sea, esto no lo saca manual, nada. Para eso hay gestores bibliográficos. Entonces hay unos muy robustos como Mendeley, Sotero, pero es más como para nosotros que investigamos. Sin embargo, en Word hay una alternativa. Mírenlo acá. Se llama, pues está acá, se llama referencias y uno acá le dice administrar fuentes. Y usted simplemente lo que hace es que puede agregar si es un sitio web, si es un informe, o por acá está un libro. Y uno pone el nombre de los autores, el título, el año, la ciudad y demás. Y él va guardando. Y luego usted puede seleccionar cómo quiere la referencia. Entonces acá está IEEE. Listo, ahí hay una referencia guardada. Entonces, por ejemplo, esta tabla yo le voy a poner fuente, elaboración propia, a partir de, que ya le agrego la cita. Entonces, insertar cita. Ay, yo creo que no tenemos. Vamos a ponerle aquí como cualquier cosa. Entonces, a partir de 1, chicos, escúchenme. Como estamos en IEEE, miren que él lo hace automático. O sea, a mí no me toca estar abriendo corchetes, el número, qué número íbamos, porque es que eso se vuelve muy tedioso. ¿Listo? Él lo hace automático. Y al final, por ejemplo, si yo voy a terminar el trabajo, acá le pongo el título de referencias y le digo, miren, colóqueme las referencias. Pues acá está mal porque yo coloqué cualquier cosa. Pues lo que quiero mostrarles es que él lo hace automáticamente a través de Word. Para que no nos vayas a tocar hacer eso, pues uno por uno, manual. ¿Qué es lo que yo siempre les recomiendo? Ve, es que leí esto y lo saqué del número. Entonces, de una vez vaya agregando la referencia para que se facilite como el proceso. Listo. Permítame, yo borro eso que es ficticio. Y lo pueden cacharrear. Pero de nuevo reitero, profe, en eso me siento súper embalada, ¿nos pueden ayudar? Sí, no hay problema con eso. Este es como el proyecto de aula. Listo, fechas de entrega, pues ya lo habíamos considerado y tenemos unas entregas parciales. ¿Listo? Ahí ya pues no me voy a detener. Muchachos, ¿dudas del proyecto de aula? ¿Ninguna? La primera entrega de porcentaje. Ah, y acuérdate que no es tanto porcentaje, sino como una penalización. Lo que hacemos es, el trabajo entero vale el 20%. ¿Listo? Ahí yo quiero hacerle como un cambio, por eso la guía del proyecto como tal, esa sí no la he subido, porque estaba como una penalización. Era como si tú no la entregas, se restaba punto algo del trabajo. Ya te lo voy a mostrar. Y yo quiero ponerle como un porcentaje, pero eso pues, ya te lo vamos a mostrar. Es que es toda una entrega, o sea, un trabajo vale el 20, pero entonces, ¿cómo lo habíamos presentado en algún momento? Pero las entregas ¿Tienen valor? no, las entregas van
haciendo parte pues de la entrega final. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, acá. Yo les había puesto como 7% de la nota. O sea, la nota vale el 20, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no entregué ninguno. Si no entregué ninguno, entonces el trabajo se calificaría sobre 4,3. Ya no sobre 5, sino sobre 4,3. Pero eso entregó las 2 entregas, entonces obviamente eso va a tener un impacto en la nota. Así era como estaba planteado con los profes anteriores. Sin embargo, hablando con David, yo le decía que quería hacer un cambio en esa guía para que se quedara como un porcentaje explícito. Entonces, por ejemplo, en el informe completo, estoy inventando, que valga 15%, o 10, y cada entrega parcial, sí. Pues como una cosa así, para que sea más explícito para ustedes a la hora de hacer sus cálculos. Obviamente, al sistema, pues reportamos, recuerden, el 75%. ¿Listo? Y en la entrega, todo el proyecto tiene un valor del 20%. Hola. ¿Nos puede volver a explicar los proveedores? Ah, sí. Sí, ya no en la lista, pero ¿cómo? Ya te lo voy a plantear. Pónganme atención en este ejemplo que voy a plantear. Se los voy a explicar como ejemplo. ¿Listo? Listo, muchachos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se los voy a explicar como de una empresa que para todos es muy familiar, que es Nutresa. Listo. Entonces vamos a suponer que me pusieron a analizar Nutresa. ¿Qué es eso? Todos sabemos que fabrica Nutresa. Ah, sí. Entonces tiene varias marcas. Hablemos de marca para que se nos facilite. Entonces tiene el negocio de carnes con Zenú y bueno, tiene otros, Rica, pero vamos a hablar del negocio como de carnes. Es más, se los voy a quitar. Voy a poner primero el negocio y después la marca. Entonces aquí vamos a tener carne. Entonces aquí tenemos Zenú para que se nos facilite. Tenemos chocolate, que es pues la Jet. Listo. Ellos tienen también restaurantes. Por ejemplo, el Corral. Sí, el Corral es de Nutresa. Tiene el negocio de café, el negocio de pasta. Listo, entre otros, pues, porque esa es una compañía muy grande. Listo. Los proveedores los voy a poner acá atrás. Y aquí voy a poner a los clientes. Listo. Yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar cuáles son los proveedores de Zenú. Pero no quiero que hagamos una lista de empresas. Por ejemplo, Marranera Ángela Gómez, Marranera Pepito Pérez. No, eso no es lo que me interesa. Me interesa es saber qué industrias le venden a Zenú. ¿Listo? Ah, bueno, entonces para hacer las salchichas y el jamón, voy a suponer que necesito carne de cerdo. Pues, digo suponer, porque con tantos cambios uno ya no sabe si es sabor a cerdo o tiene carne de cerdo. Entonces, vamos a poner que necesitamos carne de cerdo. Se los voy a poner como en una tablita. Insumos, industria, y por acá la podemos clasificar para el análisis. En los insumos necesito carne. Carne de marranito, de cerdo. Necesito cacao. Necesito café. En los restaurantes necesito productos agrícolas en general, verduras y no sé qué. Necesito empaques. Listo, yo creo que el análisis se les puede facilitar.
La carne de cerdo. Entonces, ¿quién me la puede proveer? La industria porcícola. Listo. La industria porcícola, pregunta, uno identifica un líder. Como, ay, claro, la marranera de Ángela Gómez es la más de las mases. ¿Lo identifican? No. ¿Cierto que no? Entonces, ustedes ya vieron un curso de microeconomía. Cuando uno tiene una industria donde hay muchos competidores, no se identifica un líder y más o menos venden todas las mismas, pues tienen toda la misma participación, pequeñas participaciones. Es una industria pues que se llama fragmentada, que puede ser o competencia perfecta o competencia monopolística. ¿Listo? Entonces acá la clasificación es muchos competidores. Listo, no líder. Muy bien. El cacao, café y productos agrícolas, estos cuatro hacen parte de qué industria? De la industria agrícola. Pues, listo. Identificamos un líder, el líder de los tomates, la papa, la lechuga. ¿Identificamos un líder? No. Listo. De nuevo, muchos competidores, acá se los voy a ir como dividiendo. Muchos competidores, no líder. Listo. Necesitamos empaques. En empaques es latas, pues como empaques de alimentos. Botellas. Ok. Entonces, ¿esta quién es? Me la da la industria de empaques. ¿Encontramos líderes? Sí. Entonces, hay pocos competidores importantes. ¿Quiénes son? Silgan y Crown Holding. Y pues acá también hay otro que se llama Smurfit Kappa. Listo. Se identifican líderes. Listo. Cuando hablamos de líderes, son empresas que tienen alta participación de mercado. Entonces noten que donde les he puesto nombres de empresas, solamente se los puse en el último como para que ustedes entiendan que hay unos líderes. ¿Para qué me sirve este análisis? Muchachos, yo quiero que me ayuden a analizar lo siguiente. Vemos el color. Tenemos aquí a grandes rasgos como tres tipos de proveedores. Los de las carnes, la industria porcícola, la agrícola y la industria de empaques. Estos dos, yo quiero que ustedes visualicen, estos dos tienen alto o bajo poder de negociación. Bajo. ¿Quién domina la relación entre los que venden la carne y Nutresa? ¿Quién fija las condiciones? Nutresa. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Nutresa es más grande comparativamente con sus proveedores. Nutresa compra grandes volúmenes a sus proveedores. Y además, para los proveedores de Nutresa, Nutresa se vuelve un cliente súper importante. Claro. O sea, que uno como marranero le digan, Nutresa, te compro los marranos. Uno llega a la casa y dice, tengo un negociado, me ha llamado Nutresa que quiere los marranos de esta casa. ¿Te imaginas? Eso sonó como el sale papá, ¿no? Como los marranos de la casa. Listo, muy bien. Entonces noten que en este Nutresa está tranquilo, porque para Nutresa los productos agrícolas y la carne de cerdo son insumos fundamentales. Sin embargo, sus proveedores tienen bajo poder de negociación. Él fija las condiciones. ¿Listo? O sea que hay un factor de riesgo. No. Vamos para el otro lado. ¿Y qué pasa con los de las latas? Noten que ahí la historia es distinta, porque es como si estuviéramos una empresa grande con dos empresas muy grandes. Si uno le dice, no me venda latas, mire que hay la relación como muy de pares. Listo. Ahí podría haber factores de riesgo. Sí, sí pueden haber factores de riesgo, ¿cierto? Porque ahí la relación es un insumo muy importante. Las dos compañías, pues las dos, tanto Nutresa como los que venden las latas, son también de gran tamaño.
Listo. ¿Notan a qué nos referimos con análisis de proveedores? Muy bien. Los clientes. Para los clientes es igual. No me vayan a poner ahí, Ángela Gómez. Profe, ¿usted compra Zenú? Sí. Ángela Gómez, familias, pues no. La primera pregunta que ustedes se deben hacer es ¿a quién le venden ustedes? A supermercados y tiendas. ¿Listo? Entonces aquí uno puede encontrar igual varios tipos de clientes. Entonces, por ejemplo, están las tiendas. Tiendas o pequeños comercios. Estos pequeños comercios, ¿hay un líder? No. Listo. Entonces, en la relación entre Nutresa y las tiendas, ¿quién fija las condiciones? ¿Quién le dice, vea, amor, a tanto? ¿Quién? Y ellos pueden regatear, pero vení, pues Frencho, de regatear pueden, pero que lo logren, pues no. Es como cuando uno va al éxito. Se puede ir a la caja y decirle, vení, ¿cuánto es lo mismo? Se puede, te puede. ¿Qué le va a decir la cajera? Amiga, si no tienes la plata, nos ayudas con la salida, no me obstruya la fila. Listo. Tiendas. Pero están las grandes cadenas de supermercados. Grandes cadenas de supermercados. Y ahí quienes están como para ilustrar. Jumbo, El Éxito. Listo. Muy bien. En ese es posible que la relación más recíproca. Sí, cierto. Es posible que el éxito pueda aplicar algún tipo de mejores precios porque el éxito le compra en grandes volúmenes. Muy bien. Pero Nutresa, ahí es importante saber cuáles son los negocios de Nutresa. Nutresa tiene un negocio que se llama Nova Venta, el del folleto. Y el de las máquinas que es 20. Pero fíjense ahí, la máquina es la tecnología y yo llego a la máquina, es como mi tienda. Yo ahí puedo llegar a la máquina y llamar y decir, hey, es que esa lata de la está muy cara, ¿cuánto es lo menos? No, es el precio y ya está. Lo mismo en el folleto de Nutresa. Yo puedo llegar a decirle, ay, vení, las actas están tan buenas, pero no estamos. Ese es el precio, ese es el precio. Listo. Entonces aquí vamos a tener un tercer cliente. Ese tercer cliente son personas naturales. Por ejemplo, en las máquinas de autoservicio, los vending, y el negocio de venta directa, que es Nova Venta. Logran igual. Acá identificamos factores de riesgo. ¿Dónde está el factor de riesgo? Lo puse azulito. El factor de riesgo respecto a los clientes, ¿dónde está? En las grandes cadenas. Listo, las grandes cadenas sí le pueden regatear el precio, más calidad o lo que sea a la empresa. ¿Me sigue? Miren que ese es como el análisis. Si tuviéramos los competidores, entonces eso sí hay que enunciarlos. Entonces, competidores que los podríamos poner por acá. Entonces ahí estaría Nestlé, el grupo Herdez, Mondelez. Listo, pues y ya mencionamos pues otros. Muchachos, esa es la industria de alimentos procesados. ¿Es una industria en oligopolio? Sí. Sí, porque son compañías de gran tamaño, altos portafolios de productos, altas participaciones de mercado. O sea, muy pocas compañías dominan el mercado. O sea, uno se va y ve Bimbo, o sea, todos como las mismas marcas o de las mismas empresas. Listo, ¿me siguen? Ahí sí todo les quedó claro del proyecto. ¿Alguna otra cosa? No, ¿listo? Muy bien. Entonces ahora sí voy a empezar a hacer unas conceptualizaciones importantes. Muchachos, usualmente los proyectos de aula siempre se los doy como en esta primera clase de la segunda semana, porque en la primera entran y salen estudiantes. Entonces los que llegan están perdidos como la mamá de los seguidos. Ya en este momento, si hay gente nueva o lo que sea,
ya sabemos hacia dónde nos vamos. Y las actividades evaluativas ya están publicadas. Queda así, pero como nuestro pacto del semestre. Yo que les voy a pedir en el trabajo, muchachos. Como ven, vamos a tener entregas parciales, por favor. En la primera entrega parcial, si yo tengo que hacer correcciones, háganlas ahí mismo. No, hay que eso después de los olvidados de a mí. Sí, porque uno les dice, pero al final, profe, ¿qué es lo que tenía yo que hacer acá? Profe, pero usted da las correcciones Por una escrito. asesoría. Por escrito. Pues le va a quedar ahí para que ustedes consulten. Usualmente montó como unas rúbricas. Entonces está como de cuánto calificaron y de comentario. Pero de todas maneras, si no es que lo hagamos de una vez, como que nos libramos de ese peso. Y lo otro, yo sé que se divide en el trabajo, pero para mí es inaceptable que me entreguen un solo trabajo con 3 tipos de letra, uno en espacio sencillo, otro en espacio simple, justificado a la izquierda, pero venga, de verdad, usted no viene de un colegio, no les exigían eso justificado o centrado, pues. Entonces, en eso, mucho rigor, porque, muchachos, eso yo no sé si lo han dicho ante los profes. Cuando a nosotros nos autoevalúa el ministerio, no dicho, eso suena raro. Cuando nos autoevaluamos para presentarle la acreditación al ministerio, siempre hay como una retroalimentación por parte de los empleadores. Los empleadores nos han dicho, los ingenieros de la universidad son súper tesos, pero no saben escribir y no saben hablar en público. Y si ustedes vieran la cantidad de empleos que se pierden porque no hay capaz, pues eso llaman habilidades blancas, que la gente menosprecia. Y no hay que menospreciar, pues, o sea, dice, yo lo aprendo en el camino, no crean. Hablar en público no es una cosa que uno aprende, pues, como, o sea, no sé, me tomo valeriana y vengo aquí a dar clase, pues no. Listo. Son competencias muy necesarias. Y lo otro que nos han hecho una observación es que ustedes son muy buenos para cuantificar, pero cuando tienen que tomar la iniciativa, pues dar como la opinión, se llenan de miedo. Muchachos, ustedes son los expertos, siempre metan en la cabeza. O sea, al final del curso, ustedes van a poder tener todo el criterio para decir que esa empresa tiene que mejorar tal cosa. Si no llegan a eso, bye, vamos a morir. Listo. Pues eso no es muy duro. Bueno, todo malo. Muy bien. Vamos a hablar de los conceptos generales. Vamos a hablar de lo que vamos a entender como empresa. Entonces, la empresa es una persona natural o jurídica, pública o privada, con fines de lucro o sin fines de lucro. Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, la Universidad de Medellín es una empresa jurídica privada, porque no tiene como dueño el Estado, sino que está pues, fundada por personas naturales, sin ánimo de lucro. Y ahí mismo abren ustedes los ojos y me dicen, entonces, ¿qué me cobran la matrícula? Porque una empresa sin ánimo de lucro, ¿qué significa? Que el objetivo básico financiero, que es crear valor, digamos que su objetivo ya no es ese. O sea, acá no tenemos como propósito que los flujos de caja sean crecientes para hacer rico a un accionista, que es lo que sí pasa, por ejemplo, con el caso de mi empresa. En esas empresas lo que se hace es, si pueden haber unos cobros para la subsistencia misma del objeto de la empresa. Les funciona así, por ejemplo, para las fundaciones venden cosas, o por ejemplo, una ONG. Digamos que las fundaciones son las que más criticadas. Han ido a los parqueaderos del Corpaú. Sí, todos hemos ido a un parqueadero del Corpaú, que ya se tenga cargo. Es, por ejemplo, en los hospitales, la Pablo Tobón, ese es Corpaú. Y el parqueadero de Corpaú no es que sea barato, para nada. Entonces la gente dice, porque ya lo escuché. Pues, si eso que es Corpaú, es San Vicente de Paúl, eso le pone el santo, qué pecado que era con un demoniado. Claro, es que tienen que recaudar fondos de alguna manera para la subsistencia de la fundación y para cumplir el objeto para el cual fundar. Esas son sin ánimo de lucro. Nutresa es una persona jurídica, privada, con ánimo de lucro. Las decisiones de la Universidad de Medellín o de una fundación versus las decisiones de Nutresa son totalmente distintas. Las de Nutresa lo que buscan es
garantizar que los dueños sean cada vez más ricos, los accionistas. Los de las universidades o fundaciones se hacen para mantener viva el objeto para el cual fueron creados. Esa empresa coordina factores de producción, entonces de nuevo lo que hablábamos del dinero, mano de obra, recursos naturales, de la manera más ventajosa para fabricar bienes o distribuir servicios que satisfagan las necesidades humanas y por ende la sociedad en general. ¿Listo? Para producir bienes, para producir y o distribuir bienes o servicios. ¿Listo? Acá les hago como esa aclaración porque, por ejemplo, el Éxito comercializa pero no produce en general. Es que no produce, ellos le compran las marcas. Su marca blanca la terceriza. La marca blanca, sí, pero ellos no tienen, no sé, una fábrica de arroz. No. Ellos se lo compran a otros con su marca. Listo. Amazon distribuye, ¿cierto? Distribuye los productos que satisfagan las necesidades humanas y por ende la sociedad en general. A mí esta definición me gusta mucho porque entonces les dice como los diferentes tipos de empresas que vamos a ver en esta materia. Vamos a tener en cuenta que esa empresa tiene la iniciativa, decisión, innovación y riesgo para coger los factores productivos, producir o comercializar bienes o servicios. Y acá hay otra parte de la definición que me gusta mucho y es que satisface las necesidades humanas. Y ahí, alguna vez que dije la definición me decían, pues los que venden papelitos. Pues el perro no está perdido. Pues soy yo que puse a mi perrito como parte de mi familia y le quiero dar galletitas, no sé, que tenga una buena calidad de vida, ¿cierto? Pero somos nosotros, ¿cierto? Muy bien. Una pregunta, ¿cómo así? Dice tú que esa puede ser una jurídica. Persona natural o jurídica. Entonces, por ejemplo, empresa. Eso está, pues, vos ves ahí a una persona, no, empresa, es una empresa. En este caso, puede ser un ejemplo de una empresa para persona natural. Puede ser un ejemplo de una empresa que fuera persona. Claro, mira, por ejemplo, si yo vendiera ropa de Estados Unidos, yo la comercializo. Y yo me vendo en Instagram algo así como Checheres AG. Entonces ahí tienes sí, Checheres AG la compras. Yo soy una persona, pero igual estoy vendiendo, estoy obligada a cobrar el IVA y entregárselo a la DIAN, de pagar impuestos, yo me constituí. Pero la otra, mira que yo digo, bueno, ¿quién está detrás de la empresa? Es una persona jurídica, es una compañía. Sí, no es la Gómez. ¿Cuáles son los grupos de interés de la empresa? Y con esto pues lo cierro para que ya vayamos como a las decisiones. La próxima clase, para no cansar los grupos. Listo. La empresa la puse como en el centro. Pues acá está la empresa. Y la empresa va a tener relaciones con diferentes grupos de interés. El primer grupo de interés del que les voy a hablar son los accionistas. El orden no importa, pero es para que ahorita que veamos en la próxima clase, veamos otra parte de la presentación, se les quede más claro. Entonces, la empresa tiene unos propietarios. Esos propietarios son los accionistas, los dueños del negocio. Aquí ya me estoy parando como en una empresa con ánimo de lucro, ¿listo? Todas las decisiones que tome esta empresa van a tener un impacto sobre la riqueza de los accionistas. Sin embargo, los accionistas pues pueden ser muchos y ellos no pueden tomar decisiones pues de una manera colegiada. Entonces lo que hacen es que tienen una junta directiva que los representa y esa junta nombra un gerente, que será el segundo del que les voy a hablar. Los gerentes son las personas que se van con esos grupos de interés, ese grupo de interés que se va a encargar
de administrar los recursos escasos de la compañía y formular estrategias, ¿cierto? Esas estrategias deben estar orientadas a los intereses de los accionistas. Y para eso vamos a ver en la próxima clase que hay una teoría que se llama la teoría del agente principal. Entonces, el accionista nombra la junta directiva nombra al gerente para hacer que las decisiones vayan en conveniencia de la riqueza de los accionistas. ¿Listo? Muy bien. A nivel externo, ya saben que el orden no tiene nada que ver por su prioridad. ¿Listo? A nivel externo, la compañía se va a relacionar de manera directa con sus acreedores financieros. Aquí vamos a tener a los bancos. ¿Listo? Esos agentes son supremamente importantes por varias cosas, porque todos los excesos de dinero que tenga la compañía, pues de alguna manera van a estar en custodia de los bancos. Y cuando la empresa necesite recursos o préstamos, serán también los bancos los que le suministren ese dinero. Por esa razón, debe haber una relación muy estrecha entre la empresa y los bancos. Incluso, esa relación va a estar de alguna manera mediada por los mismos gerentes, ¿cierto? Muy bien, entonces los bancos son los proveedores de dinero. También tenemos relación con los proveedores de los insumos. Con la relación también es igual de importante que con todos los anteriores. Porque fíjense que si el proveedor, puedes usar una expresión que yo no sé si puede ser muy banal, pero es para que lo vean. Si el proveedor no logra establecer conmigo una relación de fidelidad, se llama así en estrategia, es altamente probable que él le venda insumos a mi competencia. Eso me afecta sustancialmente. Por esa razón, hay una estrategia que se llama mercadeo relacional. Y en esa estrategia no solamente establezco relaciones de largo plazo con mis clientes, sino también con grupos de interés tan importantes como bancos y proveedores. Por ejemplo, es usual que una compañía establezca que la nómina la paga por Bancolombia y todo lo maneja por un mismo banco o por un par de bancos, porque de esa manera él se va volviendo cliente preferente. ¿Listo? Y la relación se vuelve muy estrecha. Lo mismo ocurre con los proveedores. Por ejemplo, hay compañías como Dell que hicieron intervenciones a las fábricas de los proveedores para garantizar que eso no les vendieran a ellos. Por ejemplo, ellos lo que hicieron fue disminuir el número de inventarios. Le dijeron al proveedor, venga, tenemos un sistema, lo manejamos juntos, cuando él me hagan un pedido, yo le mando una alarma, usted me descuenta lo que yo necesito, ensamble el computador y se la mando al cliente. Entonces, claro, ahí se va a convertir en una relación de largo plazo y se vuelven relaciones fieles, ¿cierto? Que son súper importantes para convivir en entornos de competencia. Muy bien, tenemos otro agente que a veces puede ser muy detestable, que es el gobierno. Y digo detestable porque en sociedades como las latinoamericanas no tenemos una cultura de pago de impuestos. Y siempre vemos al gobierno como el gobierno corrupto, que yo le pago, pero yo no veo transferencia de ese dinero. Realmente es una problemática latinoamericana y yo no los voy a justificar, pero lo que pasa es que cuando uno paga impuestos, ¿qué espera? Espera que me den vías. Pues, y por ejemplo, este país me atraso en vías tremendo, o sea, no es posible que para yo mandar una mula para, pedido desde Medellín hasta el puerto, tenga que pasar por la pintada y que la pintada se le vaya a la banca casi un año. Entonces, yo no sé si ustedes viajan mucho, pero era un suplicio, uno leía el periódico, porque para ir a la pintada, ¿por dónde estaban yendo? Se ponían a Caldas, ponían por Amagá, bajaban por Amagá y las mulas se bajaban por ahí por la Sinipaná y llegaban a la concesión del Pacífico. Y ahí sí se podían meter a la concesión del Pacífico, que ahí ya aparece lo como el otro mundo. Pero todo, o sea, imagínense las horas. Yo les voy a contar una experiencia. Por un tema de la vida me tocó ir a Bogotá. Entonces, la ida, bueno, pues como muy pesada.
pero no es posible que salimos de Buga a la pintada fueron 2 horas, pues ya una clase super fluida, 3 horas, desde la Cinipaná hasta Medellín, de verdad 3 horas, o sea, yo sentí que los riñones me quedaron en ese paseo, o sea, cuando me logré parar, a mí me dolía todo, es que eran unas enteras en una ahí, porque había que esperar que la mula subiera completamente. Cuando ya coronaba, había que esperar a que se estabilizara para que la otra mula volviera. Mira, eso es de verdad posible. Entonces, ¿cuánto, o sea, nos falta competitividad? ¿Cuánto tiempo me tardo en llevar un producto de aquí hasta el puerto de Buenaventura? Y el puerto es así de pequeñito. Cuando el mundo tiene el puerto de Amberes, que es un puerto, pues, fenomenal, o el de Shanghái, pero aquí es el puertito. Listo. Entonces, cuando los empresarios le exigen al gobierno, le están exigiendo no solamente pues, seguridad, pero también le están exigiendo infraestructura, puertos, carreteras, aeropuertos, zonas francas, son una cantidad de cosas que faciliten los negocios. Listo. Por el otro lado, tenemos a los clientes, que este es como el stakeholders de excelencia. A ellos también hay que hacerles toda una estrategia para cautivarlos y que solamente me compren a mí. En este curso, pues yo no menciono eso en exceso, en otros sí, pero miren lo que hacen las marcas. ¿Quién toma Coca-Cola? Mira, a esta edad no es ella, soy yo. Pero si me hubieran hecho esa pregunta hace unos años, me hubieran dado mi mano, o sea, la Coca-Cola y yo éramos súper felices. ¿Listo? Fíjense que lastimosamente esa industria ha permanecido, la industria de las bebidas carbonatadas, porque no solamente es Coca-Cola, también hay quien tome Pepsi, la colombiana y no sé qué, permanece culturalmente en nuestras vidas. Y así, por ejemplo, en mi casa no hay ni una sola botella de Coca-Cola, ya saben, la edad. Pero Isabel, el día que la probó, quedó cautivada. La probó en una fiesta de un muchachito. Porque claro, lo que da, ¿cierto? Y ella me decía, pero mamá, que eso es tan rico. ¿En serio? Dice que mami, y va a las fiestas y le dice, ¿qué quieres tomar? Agua o Coca-Cola. Me mira y me dice, una Coca-Colita. Y me dice, es una vez en la vida, mami. Ellas permanecen en el tiempo a pesar de todo. Ustedes ven la publicidad de Coca-Cola. Es el producto más espectacular de la vida, ¿no? ¿Qué muestran de Coca-Cola? Es que todos nos reunimos alrededor de la Coca-Cola, la chispa de la vida, pero no es como tratando de vender el producto, es la permanencia del producto culturalmente en la vida de la gente. Actualmente hay otros grupos de interés que empiezan a ser relevantes. Por ejemplo, el contacto con el medio ambiente. Y ahí está con todo lo que tiene que ver con el tema de responsabilidad ambiental, ¿cierto? Como el tema de sostenibilidad. No solamente es generar valor, sino lograr ser sostenible en el tiempo y transferirle, pues, o tratar de mitigar el impacto negativo que tenga sobre el medio ambiente. Tenemos el otro elemento que es la comunidad. Aquí aparece todo lo que tiene que ver con elementos sociales. Entonces, las tales fundaciones, la Fundación Techo de Argos, por ejemplo, o la Fundación contra el Cáncer de Seno que tiene Avon, la Fundación de Postobón. Todo eso es tratar de tener impactos positivos en la sociedad, es como una retribución de la empresa hacia la sociedad. Y no es menos importante, están los empleados. En los empleados hay una cosa que se llama endomarketing. El endomarketing es todas las estrategias que debemos garantizar para que el empleado sienta amor por la empresa. Y creo que ahora, para generaciones como ustedes, debería ser eso fundamental. Fíjense, el abuelo de ustedes toda la vida trabaja en Pintuco. Pues había básico de Pintuco, lapicero de Pintuco, común de Pintuco, camisetas por trillones de pijamas de patos de Pintuco. Listo, para el abuelo era todo Pintuco. Hoy en día es así. No. Entonces, mire, yo acá en esta universidad llevo 13 años. Pero, y bueno, yo soy la mayor de mi casa. Si le pregunto a mi hermana ha trabajado en N empresas. Y si le pregunto a mi papá trabajó en una sola. En una sola. Pues mi papá todo el tiempo fue empleado público. Cambió de área.
pero en la misma entidad, toda la vida. Listo. Yo, miren cómo va la empleación. Yo ahí voy. Mi hermana ha tenido varios empleos, pero si usted la ve, ha trabajado en varios, 3, 4 años. Ustedes van a ser empleados de un año, sin mucho. Al año ya se sienten atropellados, ni ahogan, ni tuntados. Entonces se van a hacer lo mismo, pero a otra vez. Y por eso se remuneran. ¿Listo? Entonces, hoy el reto de las empresas es hacer que esa rotación de empleados en generaciones como ustedes sea más bajita. Razón por la cual, para generaciones como ustedes, busquen, por ejemplo, en Magneto, si buscan un vicepresidente financiero, que es más o menos la edad de uno, le dicen presencial, porque ya saben que no está el trabajo. Pero si es cargos para jóvenes, ahí le dicen a uno, híbrido, puedes viajar y trabajar. O sea, una familia dice, ven, ¿por qué no me la ofrecen a mi casa? Yo me quedaré en mi casa trabajando, pero... Claro, ahí hay una evolución. Y hay una cosa que ustedes valoran más que el dinero y es la evolucionar. Es decir, que le den tantos libres, que los dejen trabajar desde donde sea, que tengan la remuneración, pero que también tengan la compensación de vida. Listo. Empresas tradicionales casi no los preservan, porque a veces piensan que el talento se puede reponer fácilmente. Lo que no saben es que el talento es muy difícil de reponer. No solamente porque la gente no está estudiando, sino porque una cosa es el estudio y eso se complementa con la experiencia. Cuando alguien muy con la formación y altamente experimentado se va, eso es una pérdida para el negocio. O sea, es como, bienvenido sea, señora Lima. Nos vemos otra vez, alguna vez en la vida. No, la persona que se va se lleva toda la experticia que ganó en la empresa de la vida. Listo. Muy bien, muchachos. Vayan en paz, no pequen más, nos vemos el miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Chao a todos. Es un no me pueden. Chao.